Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué onda, Mel? ¿Todo bien? No, nada que agradecer. Perfecto. Mira, como ya lo habíamos platicado, el objetivo del día de hoy es conversar con respecto a las decisiones de carrera. Como sabes, por ahí estamos arrancando un proyecto donde ponemos al alcance de cualquier persona el servicio de consultoría y de coaching y mentoring con respecto a desarrollo de carrera y toma de decisiones para Career Path. Por ahí se me ocurrió hablar contigo que tú y yo trabajamos en Mercado Libre hace un par de años, que estabas tú como FP&A en su momento, y a raíz de eso has tenido un crecimiento en otras organizaciones, con otros roles, en algunas, con algunos años, en algunos meses. Entonces creo que por ahí nos puede sumar un montón esta conversación contigo para que nos des algunos insights en cómo han sido esos movimientos y cuál ha sido el proceso de pensamiento detrás de esos movimientos que has tenido profesionalmente, ¿sí? Entonces, ese es un poquito como el Seguro. espíritu de la conversación de hoy. Así que sin más ni más, te dejo que te presentes, nos des un poquito de información de quién eres, qué haces, para que la audiencia te conozca. Sí, seguro. Mira, bueno, creo que mucho de lo que a uno lo define es lo que uno hace. Entonces, te cuento primero lo que me definió académicamente, después cómo fue mi trayectoria profesional y finalmente qué es lo que me define ya más como persona, ¿no? Eh, Académicamente, en su momento yo no sabía ni qué estudiar. Yo empecé estudiando mecatrónica, ingeniería mecatrónica, estuve ahí un rato. Después me cambié a mercadotecnia, finalmente terminé en finanzas y eventualmente en finanzas me di cuenta que economía era lo que me encantaba y sí me especialicé en economía, ¿no? En ese momento yo decía, no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero y sentí un caos en mi cabeza. Hoy volteo y lo veo y digo, bueno, más bien no llevaba el tiempo suficiente conociéndome y no sabía que una cualidad que me caracteriza es la curiosidad y la amplitud, ¿no? Más allá que profundidad, me gusta saber de todo, no tanto profundizar y ser un especialista en una sola cosa, ¿no? Me veo más como un generalista. Entonces, en ese momento yo no lo sabía, lo veía como algo negativo, el hecho de estar cambiando tanto, y finalmente entro, bueno, termino finanzas, me especializo en economía, y entro en el mundo de consumo. Eh, yo te diría, si esto fuera una entrevista laboral, no, hombre, o sea, desde que era chiquito yo sabía que quería el mundo de consumo y todo mi career path lo fui planeando paso a paso. La realidad es que eso es poco común. Digamos, el que nace y desde chiquito dice yo quiero ser abogado y termina siendo abogado es afortunado de alguna forma. La gran mayoría Exacto. de nosotros no lo sabemos. Y no lo sabemos porque en los momentos clave de vida, cuando tienes que tomar decisiones importantes, no tienes la información suficiente o la forma de manejarla. O sea, no O la somos madurez, ¿no? introspectivos. Exacto. Y no te lo enseñan de chiquito, ¿no? No te dicen, oye, esto es enojo, esto es ira. No te logras conocer emocionalmente, entonces eso es algo que adquieres si bien te va en el largo plazo. Pues bueno, regresando al punto, entro a Unilever y ahora te lo cuento, pero la mitad de mi trayectoria hasta el momento fue en empresas de consumo. Afortunadamente entré a Unilever porque fue un muy buen lugar para trabajar. Aprendí mientras que no sabía que estaba aprendiendo. Estuve ahí algunos años, estuve aproximadamente 3 años, pero entré a consumo casi que por suerte. Cuando aplico porque me llega una vacante y que se veía atractiva, pero en ese momento yo no sabía que era Unilever, ¿no? Unilever, a diferencia de Procter o Nestlé, no maneja tanto la marca centralizada. Entonces, un par de días antes de la entrevista me dicen en mi casa mi mamá, oye, ¿sabes qué venden? Y yo, no, pues investiga porque te van a preguntar. Pues bueno, así es como entro en Unilever. Estuve 3 años ahí. Y desde el principio me di cuenta que me gustaba muchísimo que me entrevistaran. Lo disfrutaba mucho. Estuve en un montón de procesos de entrevistas, no porque quisiera moverme, porque me gustaba. En alguna reunión que tuve en Unilever me acuerdo que algo comentaron y yo me había entrevistado en Nestlé. Finalmente quedé en ese proceso o sea, no lo acepté, pero quedé y me enteré de muchas cosas de Nestlé. Entonces, tuve mucha información y mi network lo fui ampliando a través del proceso de entrevistarme. Finalmente, en una de estas me muevo a Hershey's. Estoy ahí un par de años, me voy a Guadalajara. Una experiencia muy padre. No necesariamente era lo que yo esperaba, me faltó mucho por investigar de la vacante. Literal me dijeron, te vamos a pagar más, el sueldo suena más responsabilidades. No tenía nada que pensar, ¿no? En su momento, la lista de variables que tenía que analizar eran dos: sueldo y responsabilidad, nada más. Este, por una o por otra, pero no me va mal, ¿no? Al no hacer un análisis profundo tampoco me va mal. Estoy un par de años y regreso a Ciudad de México a una posición regional en Bacardí de planeación financiera. Me encanta porque ahí es donde puedo meter, si bien te decía al principio que me gusta economía, ahí puedo incluir la variable más macroeconómica en todo lo que hace un FP&A.
Entonces, bueno, esa es la mitad de mi carrera profesional, por lo menos hasta ese momento, y del punto de vista más empresas de consumo. Si crecías 10-12% te iba muy bien y listo, un ambiente, la verdad, muy predecible, que de alguna forma se vuelve, depende de tu perfil, puede volverse aburrido, ¿no? Entonces, desde Unilever a mí me enseñaron que si tú puedes desarrollar tu puesto en vez de en 5 años, en un año, eres una persona que puedes adaptarte mucho más fácil al cambio y que además puedes resolver y demostrar. Entonces, la variable, y creo que también es algo generacional, pero la variable de cuánto tiempo duraste en un puesto en una empresa deja de ser relevante para mí desde el día uno, ¿no? Generacionalmente hoy, una persona, a lo mejor un centennial, tiene 10 trabajos en 5 años, ¿no? Nuestra generación a lo mejor Sí, es más de, sí, con el que dures ciclo 3 es años. mucho más corto ahora y también el ciclo de las empresas, ¿no? Y ya no se ve ese largo plazo. Ya no es aspiracional hacer carrera hoy en día, ¿no? En una organización, sino es ese movimiento que haces, ¿no? Que vas adquiriendo diferentes skills y no necesariamente en el mismo rubro, que es justo lo que te sucedió a ti, ¿no? Aunque la mitad de tu carrera, bueno, sí, por ahí te llevó la inercia, ¿no? A estar en Justo. empresas de consumo, pero hasta que empiezas a tener como un despertar, digamos, empiezas a cuestionarlo, que eso es lo que yo leo de lo que nos platicas, ¿no? Sí, justo, justo. Vas adquiriendo herramientas y diferentes skills a través de tu trayectoria. Y no es que dejes de aprender, siempre aprendes y mucho está en ti el cómo aprendes, pero sí en un ambiente distinto, en una industria distinta, el reto es mayor y aprendes de una forma acelerada. O sea, ¿cuánto más aprendo cada día? Es diferente en una empresa que llevo 20 años, en una empresa que me acabo de cambiar y que es una industria distinta. Entonces, bueno, Ujú. finalmente me hablan, un headhunter me dicen, oye, estamos buscando una empresa para una empresa de e-commerce. En ese momento tenía poco que había llegado Amazon. Mercado Libre lo percibíamos como esta empresa para comprar usado. Y yo en mi mente dije, ojalá sea Amazon. En cuanto me dicen es Mercado Libre, como que medio me desilusiono. Pero algo importante es, yo te comentaba al principio que lo único que yo investigué de Hershey's cuando me moví es cuánto más pagan y cuál es el título de la posición, nada más. Para cuando llego a Mercado Libre me meto a leer, bueno, todos los resultados que tienen, porque son una empresa pública, que tienen de reportes financieros, me pongo a platicar con gente que probablemente había trabajado ahí o que estuviera trabajando ahí, o sea, hago una investigación a profundidad y me enamoro de la empresa. Mi proceso duró como 7, 8 meses, que digo, Mercado Libre se tarda, pero tampoco es algo tan normal. Por una o por otra se tardó. Y lo agradecí mucho porque tuve un proceso de entrevistas, no solo que fueron largas, sino que fueron profundas. O sea, cada una de mis entrevistas pude entender un poco más de la cultura y en este momento es cuando entiendo que la entrevista es un proceso bidireccional, que no necesariamente es que me extraigan información y que me tengo que vender, también es mi labor preguntar, ¿no? Y empiezo a hacer preguntas un Es poco un incómodas de, oye, pues, excelente punto, ¿no? Es un excelente punto y ahí perdón que te interrumpa, es algo que no, no, en no, las consultorías que nosotros hacemos, tratamos de dejarles ese mensaje a la persona de también tú los estás eligiendo, ¿no? O sea, no claro, solamente claro. estás para lo que te ofrezcan o la información que te den, hay que preguntar también porque es una relación que vas a tener, ¿no? Entonces, tienes que tener elementos y suficiente información para saber, bueno, voy a invertir parte de mi vida y de mi tiempo en esto, ¿no? Porque me gusta, porque tengo la información suficiente. Entonces, ese es un excelente punto cuando pensamos en transicionar o aceptar un reto, ¿no? Distinto al que tenemos hoy. Y son preguntas, no estas clásicas preguntas que dices, ¿cómo hago para verme inteligente? No, no, son preguntas que auténticamente te generan curiosidad, ¿no? En su momento, Mercado Libre, todo el mundo me decía maravillas. Me acuerdo que Marcelo Melamud, que ahorita está como VP, en su momento también estaba como VP, le hice la pregunta de, bueno, todo está perfecto, ¿qué no te gusta de Mercado Libre? O sea, ¿en qué sufres? ¿Qué dices cuando te levantas, no quiero ir a Mercado Libre porque pasa esto? Entonces, la pregunta un poco incómoda, pero me ayudó a ver los problemas de Mercado Libre que cuando entré fueron exactamente los mismos. Entonces, bueno, un poco de eso, entro ya muy motivado, ya las últimas entrevistas ya no era como, híjole, qué mal que no es Amazon, al contrario, qué bueno que es Mercado Libre. Entro y de las mejores experiencias por un tema sobre todo cultural, hay un concepto que es más de Netflix, no es tanto de Mercado Libre, que es la densidad de talento. Y cuando yo leo un libro de Reed Hastings de No Rules Rules, me doy cuenta de este concepto, le pongo nombre a algo que yo ya vivía, y me doy cuenta que es muy importante para mí esto que existe en la empresa. Mercado Libre lo tiene, y me siento, la verdad, muy motivado de estar ahí. El tema cultural, bueno, tú y yo lo vivimos muy bien en muchos aspectos. Dos, tres cosas al final que digo yo mejoraría, pero todo ese proceso cambia radicalmente porque vengo del mundo más tradicional, crecimiento 10%,
crecimientos aquí, pues 10% era, te vamos a correr si crecemos 10%, o sea, tenemos que crecer 150%, ¿no? Entonces, no nada más es el número operativo y financiero, sino también el cómo se mueven las cosas internamente. Me encanta el ambiente acelerado, eh, pero hay dos o tres cosas que todavía no, que es lo siguiente, y para lo siguiente creo que tengo que hacer una pausa, un paréntesis. Siento que el trabajo cumple con tres funciones. Las primeras dos muy evidentes. La primera es el dinero que te da. La segunda es más social. O sea, si alguien, mismo sueldo, Mercado Libre, contra que cualquier otro puesto que sea una empresa que nadie conoce, socialmente no me da el mismo estatus y cumple con una función, ¿no? Yo puedo decir en la calle, oye, yo soy el head de FP&A y ahora de Mercado Libre, wow. Y la tercera, que es más cuánto impacto tienes, porque yo puedo tener un buen sueldo, tener el título de head de lo que tú quieras, de Mercado Libre, de la empresa que sea, pero me pone a sacar copias. Y el tercero empieza a ser muy relevante para mí, que es qué tanto impacto tengo, o sea, la trascendencia. Entonces, me doy cuenta que la tercera empieza a ser, conforme avanza mi vida, mucho más importante que las primeras dos. Las primeras dos son más de validación social y la última es más de validación personal. Entonces, es un momento en el cual digo, no sé si estoy teniendo el impacto que puedo llegar a tener. Muy difícil en el mercado libre que por lo menos en ese momento, que te dieran un recurso adicional. Y yo terminaba haciendo labores de becario, analista y un poquito de head. Entonces, siempre lo dije, no era un modelo ni siquiera rentable para la empresa, porque finalmente tú contratas a una persona senior para que haga cosas senior, ¿no? Y claro, en Mercado Libre todos nos ensuciamos las manos y en todos lados, pero de alguna forma podemos sacarle un mayor ROI a las personas cuando les asignamos responsabilidades que van de acuerdo al seniority que tienen. Entonces, se conjunta esta perspectiva que trae de Mercado Libre, que necesitamos crecer el equipo mucho más rápido y no estábamos lográndolo, con una oportunidad en una startup. Literal, los founders me contactan, yo era el empleado número 6, me dicen, tú vas a ser el primer empleado de finanzas y vas a crear todas las estructuras de México, Colombia, Brasil. Me enseñan una noticia porque yo dije, esto es fraude, o sea, nadie los conoce, ¿no? Entonces veo la noticia, levantaron una buena cantidad de fondeo y finalmente me doy cuenta que eso va a ser más pues un MBA práctico en el cual voy a ir a probar y no hay procesos. Y eso es bueno y es malo porque nadie, o sea, en su momento tengo 7 niveles arriba de mí que me filtran una tontería que yo vaya a querer hacer. Aquí no. Aquí yo puedo hacer tonterías y puedo no hacerlas. Y eso va a repercutir en el futuro de la empresa. Entonces, por ahí tuve una plática también con David Geisen antes de salir, como, bueno, para entender un poco de su perspectiva. Me da dos o tres tips y recomendaciones que me han servido hasta el día de hoy. Y finalmente decido salir. Muy, muy contraintuitivo, porque todos mis amigos me decían, güey, ¿tienes alguna posición ahí? Quiero entrar a Mercado Libre. Mercado Libre empieza a invertir mucho en marketing, entonces todo el mundo lo empieza a conocer, no solo porque es un gran lugar para trabajar, sino desde el punto de vista también de usuario. Y muy contraintuitivo que yo me salga. De las mejores experiencias que tuve, por el nivel de aprendizaje, te forzas a aprender. No hay de otra. Tienes que aprender porque tienes que hacer. No eres un espectador, no es teoría, no es una clase, tienes que ejecutar. Y si no sabes cómo, pues te las ingenias, ¿no? Le hablas, ahí me doy cuenta de tu red de contactos, es tan importante. Personas que tú dices, bueno, es una persona entre comillas lejana o muy senior, les hablas y están súper dispuestos a ayudar, ¿no? Aunque no hayas ido a tomarte una cerveza con ellos todos los viernes, tu red de contactos es muy importante desde el día uno que empiezas a trabajar, ¿no? Incluso desde antes. Entonces, bueno, esta experiencia la verdad bastante positiva. En su momento, pues yo te decía, cuando me cambié a Mercado Libre, pues fue una experiencia en la cual investigué demasiado, pero ¿cómo investigas de una startup que tiene 5 empleados? Entonces, algo muy importante para mí desde Mercado Libre era el tema cultural. Y bueno, Valorio, no, yo no quiero hablar ni bien ni mal de nadie ni de nada, pero sí en temas culturales creo que no es lo que nos hubiera gustado a muchos de los que empezamos como el founding team. Y finalmente esto, aunado a una serie de circunstancias dentro de Valorio, más mercado de capitales, situación macroeconómica donde empiezan a haber layoffs, me corren de Valorio y es la primera vez en mi vida que digo, no sé quién soy derivado de no sé, no sé cuál es mi valor agregado en la sociedad porque ya Y no trabajo. ahí quiero pausar porque siento que es algo bien relevante para el momento en el que estamos hoy, donde hubo un boom de startups, ¿no? Sí, Y siento que lo que te sucedió a ti le sucedió a mucha gente que estaba en roles, en empresas, digamos, más maduras, y por ahí se les presentan oportunidades de mayor proyección, quizá mayor salario, entonces dan ese paso de buena fe y fast forward, el negocio no funciona, pero creo que es un riesgo que muchos ya sabemos que se corre con una startup, ¿no? Entonces,
creo que hoy es algo muy relevante y mucha gente está en ese preciso momento que tú nos estás platicando de, chin, ¿y ahora qué? Y creo que lo que yo rescato del mensaje que nos estás compartiendo es un gran momento para cuestionarte, o sea, quién soy, como dices tú, y hacia dónde quiero ir. Y quiero seguir la misma ruta o quizás es un buen momento para darle un spin a esto, ¿no? Entonces, que es la parte donde quisiera entrar contigo, que nos cuentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te empiezas a cuestionar? So, now what, ¿no? What's my next move? Sí, no, justo, yo siempre me he considerado muy introspectivo, pero hasta ese momento me di cuenta que vivía en la comodidad total de continuar una carrera que de alguna forma una cosa va derivando a otra, pero no es que tú la escojas per se, ¿no? Entonces es el primer momento de vida donde digo, realmente yo puedo escoger hacia dónde y me quiero mover, no de acuerdo a las opciones que tengo en la mesa, ¿no? Yo puedo escoger y me doy cuenta que ha sido durante toda mi trayectoria, pero sobre todo en este momento, súper importante el cuestionamiento que me hago hacia mí mismo, ¿no? La capacidad que tengo para hacerme preguntas y para querérmelas contestar, porque luego son preguntas profundas que uno no quiere contestarse. Entonces, bueno, justo llego a esta etapa y te digo algo, no ha habido mejor experiencia que he tenido hasta el día de hoy que el que me hayan corrido de un lugar. Creo que muchos estamos en la misma, o sea, todos los que nos metimos al mundo de startup por uno o por otra, no necesariamente por los modelos per se, sino por la situación ¿Y macroeconómica y de cómo capitales. superaste el miedo? Porque no quiero tampoco dejar de lado, porque existen muchos factores antes de llegar a ese Sí, sí. como aha moment de es lo mejor que me pasó. ¿Cómo haces, cómo quitas ese miedo? Porque hay miedo a, bueno, tengo una familia, ¿no? No puedo mantenerla, o cuánto tiempo voy a estar desempleado. O sea, ¿qué consejo le das a alguien que quiere tener ese momento, ese paréntesis para realinearse? Y cómo quitarse esos miedos que quizá te alejan, ¿no? De encontrar como tu verdadera vocación. Sí, bueno, creo que lo primero es saber que siempre ha sido un pretexto, el decir, no tengo tiempo para cuestionar mi vida porque estoy muy ocupado trabajando, ¿no? Esta misma experiencia que yo tuve, la puedes tener sin el trauma de no tener un ingreso y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer a futuro? Pero creo que sí es muy importante el estar en un momento, digamos, de crisis para hacer una pausa forzada y el miedo, por más que lo tienes, también te alimenta. O sea, el miedo es un instinto que te hace actuar, ¿no? No nada más te protege, sino que te hace actuar. Entonces, no necesariamente, ahí aclarando un poco, no es quitarme el miedo, es utilizarlo para que sea un motivante para moverme, ¿no? Hoy tengo miedo, me quito de aquí porque me van a atropellar. Entonces creo que es el miedo como combustible para actuar y para crecer y para cuestionarme y para hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que muchos estamos en esa misma situación. Tengo muchos amigos que estuvieron en startups que ahorita están en una serie de layoffs y se están cuestionando esto. Y platico con ellos, es la mejor experiencia que te va a pasar, lo vas a ver después, porque nada te va a forzar a cuestionarte si lo que venías haciendo realmente era lo que querías haciendo. Está en ti que aproveches la oportunidad. Un poco creo que esa es la respuesta, ¿no? Buenísimo. Em, ¿Qué hacer ya una vez que encuentras o ya determinas? O sea, ahora nos falta la segunda parte. Ya dejamos de lado el miedo, utilizamos eso y encontramos ya, ok, yo quiero desarrollarme como consultor o me quiero desarrollar como headhunter, me quiero desarrollar como eh, freelancer. ¿Qué hacer después? O sea, ¿qué es lo que viene después cuando ya tienes un abanico de opciones que van alineadas a lo que tú quieres? ¿Qué sería el siguiente paso desde tu perspectiva o en tu proceso, Mira, ¿no? creo lo más tóxico es lo que la gente te recomienda. Es un buen momento para que encuentres tu pasión. Y la verdad es que nunca nadie nos ha enseñado, bueno, cómo es que se ve mi pasión. Si yo la viera frente a mí, ¿cómo sé que eso es mi pasión? Entonces, de alguna forma estás con un nivel de presión y de ansiedad de tengo que encontrar mi pasión, pero no sabes ni cómo se encuentra. Entonces, por lo menos para mí, creo que lo más recomendable es tomar una pausa para tener perspectiva y decir, bueno, qué cosas por lo menos me disgustan, cuáles me atraen y hacia las que me atraen me trato de acercar un poco más, el platicar con la gente, decir, bueno, estoy en esta situación, esto es lo que me gusta. De alguna forma, el espejear con la gente te ayuda también a entender tú quién eres y eventualmente no vas a tener la respuesta exacta de, después de que estuve 3 semanas caminando por Santiago Compostela, me di cuenta que mi vocación de vida está. No es así, o sea, ojalá fuera así, hay a quienes le funciona. Mucho es tú en retrospectiva ver quién ha sido, platicar con la gente, y sobre todo platicar con uno mismo para saber qué es lo que eres, qué es lo que te gusta y por lo menos hacia dónde quieres moverte y hacia dónde no.
no quiere decir que sea un camino definitivo, pero por lo menos sí darle dirección y que no la vida te dé dirección a ti, ¿no? Creo que ese es mi consejo. Y por ahí, ¿qué consejo crees que le puedes dar a alguien que quizá no esté en esa situación donde ha sido parte de un layoff o su trabajo ha terminado o está en un improvement plan o está cerca de terminar su asignación, sino alguien que se está preguntando, oye, no, quiero desarrollarme? ¿Qué consejo tú le darías con respecto a cómo buscar esas oportunidades, llámese interna o externamente, Ujú. desde tu perspectiva, ¿no? Desde donde yo vengo y usualmente la recomendación que doy es, si te gusta lo que haces, estás en una asignación que disfrutas, busca dentro de la organización, ¿no? Antes de buscar fuera, pero desde tu perspectiva, ya que alguien empieza a cuestionarse, ¿qué consejo le darías a alguien que ya trae la semillita, ¿no? Mira, a lo mejor no es el mejor consejo, pero eso me ha servido muchísimo a mí y es el que aplico. No puedo dar otro consejo. Siempre entrevístate, o sea, siempre, siempre, sin lugar a dudas, es otra política que tiene Netflix, el constantemente entrevistarte, te da dos o tres beneficios. El primero ya lo decía, conocer de la industria, hacer network, que te conozcan también, esa es una, pero sobre todo la más importante es saber cuál es tu valor dentro de la empresa, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y la otra es, de alguna forma, si te entrevistas por una o por otra para un puesto que no es el mismo que tú estás haciendo, pero es algo lateral o completamente opuesto y te atrae, es una buena forma de conocerte, ¿no? Es como un sample de lo que podría ser ese puesto. Entonces, no te esperes a sentirte en una situación de crisis para empezar a entrevistarte. Entrevístate toda la vida. Es una muy buena forma de conocer gente, de que te conozcan. Entonces, creo que esa es mi mayor recomendación, porque eso además cultiva tu curiosidad. La curiosidad para mí es, bueno, hablando hace rato hablamos del miedo como un combustible para que puedas andar todos los días. Mi combustible es la curiosidad. La curiosidad es lo que hace que me levante todos los días y vaya y busque y esté, ¿no? Entonces, eh, como cualquier otro músculo, lo tienes que ejercitar si no lo tienes ya ejercitado. Entonces, eso, el de entrevistarte, va a fomentar la curiosidad y la curiosidad finalmente es lo que va a hacer que encuentres el lugar en el que tienes que estar. Ahí creo que tocas un montón de cosas bien interesantes y también justo cuando abrías la conversación por ahí me puse a pensar de cómo tenemos que constantemente, uno, cuestionarnos dónde estamos, hacia dónde vamos y yo creo que es algo que está vivo y que lo tenemos que hacer. Nunca llegas y listo. Siento que realmente uno pues cambia y Melissa no es la misma Melissa que hace 10 años y eso es parte del ejercicio de desarrollo de carrera. Y justo tú y yo lo hablábamos en off hace un momento que el Ujú. desarrollo de carrera no es independiente a también hacer una evaluación personal, ¿no? Y obviamente tienen que ser complementarias. Entonces, ahí también, ¿qué consejo nos das cuando en tu parte personal quizá ya hubo un cambio? Quizá ya tuviste familia, quizá te estableciste, quizá ya no puedes viajar, quizá quieres viajar. ¿Cómo complementas una cosa con la otra antes de pensar en el siguiente paso? ¿O qué cuestionamientos te haces como para tener realmente un poquito más claro cómo se ve ese movimiento que quieres hacer, pero de manera que sea complementario, ¿no? Lejos de que sea algo disruptivo. Sí, mira, creo que esta respuesta la veo desde dos perspectivas. Como empleado, yo nunca me he visto a mí mismo, ni tampoco como líder, como un número más de empleado y listo. O sea, creo que no puedes separar nunca lo laboral de lo personal. Incluso cuando ves un equipo bien conformado y con un buen ambiente, te das cuenta de que en lo personal se conocen. A lo mejor no todos son mejores amigos ni se cuentan intimidades, pero por lo menos rompen un límite en el cual sí se logran conocer. Entonces, yo nunca he separado lo laboral de lo personal. Creo que al final pues, somos personas. Yo no llego a mi casa y dejo de ser el jefe de PNA y me vuelvo Luis. Soy todo el tiempo las dos cosas, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo no planeo mi plan de carrera profesional separado del personal. Tiene que ser uno mismo, porque de eso depende dónde voy a vivir, a qué me voy a dedicar, si voy a estar de buenas, de malas, si me voy a sentir apasionado por lo que hago, ¿no? Entonces, nunca, más bien, nunca lo separo, para que entonces no tenga que evaluar dos variables distintas y ver, puta, ¿qué hago? En lo personal me conviene esto, en lo profesional me conviene esto. No, es una sola respuesta porque es una sola evaluación dentro de la misma ecuación. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no en todas las circunstancias uno tiene la posibilidad de hacerlo, porque a veces existe la necesidad y entendemos eso, pero digo, partiendo del punto de que se pudiera tener esta reflexión, ¿no? Y tengamos la posibilidad de hacer este análisis, pues finalmente ahí yo creo que eso es lo ideal para tener satisfacción
completa, ¿no? O una gran satisfacción en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, como dices tú, no tener que fragmentar y acá hago esto, pero en mi vida personal, pues tengo otras, hay otras cosas que son las que quiero y por ahí no me está afectando en mi vida de pareja o en mi vida, tengo que ir a los fines de semana. Entonces, es un análisis bien completo y justo dentro del portafolio de servicios que nosotros otorgamos hay uno que se llama Job Offer Analysis y muchas veces la gente piensa que vamos a hacer un análisis de números y es un ejercicio que les hacemos 360 donde les hacemos diversas preguntas con respecto a eh, hay seguridad laboral, cómo me llena este rol del 1 al 5, se alinean mis valores. Entonces yo creo que por ahí nos traes varios temas bien relevantes donde salirnos un poco de donde estamos y cuestionarnos no solamente en la cuestión salarial, que es una visión muy miope, diría yo, de esto me da satisfacción y me da seguridad, pirámide de Maslow, ¿no? Lleno los primeros 2 niveles. eh, hay que ir por más, ¿no? Hay que tratar de buscar esa satisfacción y yo creo que ese es el punto de estas conversaciones de desarrollo de carrera, donde ya no es el desarrollo tradicional de, oye, ¿cómo es el career path en esta organización? Es quizá voy a estar aquí 1 mes, 10 meses, 5 meses y voy a seguirme cuestionando y está bien, son tiempos diferentes. Las organizaciones tienen un ciclo de vida quizá más corto, algunas más largo, pero siempre que venga desde el conocimiento, ¿no? Y eso es a lo que nosotros creo hoy los estamos invitando, como hay que sentarnos a cuestionarnos, hay que saber a qué le estamos entrando, cuánto tiempo quizá voy a durar en esa asignación y si voy a estar completamente o voy a estar satisfecho en gran medida en ambos aspectos, ¿no? Personal o profesional. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevo, Luis. No sé si hay algo más que nos quisieras por ahí compartir, algún consejo o algo que pudieras dejarnos no solo con el tema del desarrollo de carrera, sino de realización personal, ¿no? Que siento que el trabajo eh, viene a sumarnos, ¿no? En la realización personal. Entonces, ¿algún consejo, algo que nos quieras compartir antes de cerrar la plática? Sí, seguro, y creo que va de la mano con lo que tú dices, el cómo y qué tanto nos cuestionamos. Eh, para mí creo que lo más fundamental, y te pongo un buen ejemplo en una entrevista, cuando estamos entrevistando candidatos o incluso cuando nos entrevistan, eh, nos enfocamos mucho en las respuestas que me va a dar el candidato, en las respuestas que voy a dar yo, y creo que una mejor forma de medir si alguien está preparado o no, si alguien tiene una inteligencia superior o no, es qué preguntas me hace. Las respuestas no me importan, qué tipo de preguntas hoy me está haciendo esta persona. Se vuelve muy evidente, hoy tenemos ya herramientas donde la información está dada, chats de inteligencia artificial como GPT, que dices, realmente lo puedo aprovechar dependiendo del nivel de curiosidad que tengo yo, qué tipo de preguntas puedo poner yo para que realmente pueda aprovechar la información que existe. Creo que es lo mismo a título personal. Eh, uno es qué tan frecuentemente me cuestiono y dos es qué tan triviales son las preguntas que me hago a mí mismo, ¿no? Entonces, mientras más elevadas sean esas preguntas, creo que mucho mejor preparado voy a estar para yo mismo determinar cuál es el career path, no solo profesional, no solo personal, sino en el conjunto de ambos que voy a tomar. Y creo que lo último es una pregunta que yo me hago frecuentemente y a veces en entrevistas puedo hacer, que es, cuando tengo dudas, sobre todo en el corto plazo, y hay muchas variables, me voy a lo más simplista, que es, eventualmente algún día me voy a morir y voy a tener algunos minutos para reflexionar, ojalá, en quién fui, qué es lo que necesito ver para sentirme satisfecho. Y el hacerme esa pregunta, no puedo decir muchas cosas, ¿no? Tiene que ser algo muy conciso. Luis fue el financiero de, espérame, no me siento cómodo, quiero algo más que eso. Bueno, ¿qué quieres? ¿No? Entonces creo que eso, el tener preguntas que no sean triviales, el cuestionarte seguido, te ayuda en lo personal y en lo profesional a que eventualmente cuando voltees y veas lo que has hecho, sea lo que tú querías hacer, ¿no? Para mal o para bien, pero fue lo que tú decidiste. Me encanta y yo creo que ahí nos haces una invitación que rara vez, ¿no? Yo creo nos damos el paréntesis para tener esa introspección y creo que esa es la invitación del día de hoy, como parar la pelota y hacer esos cuestionamientos internos de ¿estoy donde estoy o qué tengo que hacer para llegar hacia donde voy? Así que te agradezco muchísimo el tiempo, Luis. Yo creo que nos suman un montón estas conversaciones. Finalmente es empezar a desarrollar la conciencia para tomar pasos más significativos donde el trabajo o la asignación que tengamos sea un medio para nuestra realización personal, ¿no? Entonces, creo que nos suma un montón y de nuevo te agradezco que nos haya regalado este espacio y quedamos pendientes para cualquier duda. Si alguien nos contacta, nosotros te canalizaremos algunas de esas dudas, pero seguimos en contacto y te mando un abrazo. Seguro, gracias a ti, Mel. Gracias.
Abrazo, bye bye.